La evidencia fósil nos indica la existencia de lo que llamamos reptiles desde hace 245 millones de años más o menos. ¿Te imaginas lo que es tan siquiera la medida de 1 millón de años terrestres, por supuesto? Es un mogollón de tiempo. ¿Te imaginas lo que es existir desde hace tanto tiempo? Hablo de la preservación de esa substancia de vida guardada en tus genes, de ese material genético que llamamos ADN y que se encuentra guardado en el núcleo de tus células. ¿Te imaginas lo que es continuar en vida a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de las contingencias del ambiente, incluso a una extinción masiva que tuvo lugar en el periodo Cretácico-Paleógeno o Cretácico-Terciario, como se le conocía anteriormente, conocido también como extinción Kt? Pues bien, hoy hablaremos de estos fabulosos animales reptiles, que son una prueba fehaciente que la evolución siempre va hacia adelante, pues siendo favorable o desfavorable, pero siempre hacia adelante, y que la vida tiene como mayor característica la resiliencia. Los invito pues, amigos de Santabú, a escuchar una de las más importantes especialistas en el campo de la herpetología, notablemente en el dominio de los cocodrilos. Ella es Betsaida Rivera y esto es Sans Tabú. Bienvenidos sean todos. De decirte, de decirte que agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para platicar en este espacio. No, gracias a ti, hace mucho no nos veíamos y pues nada, creo que es muy emocionante porque es simplemente ahora hablar de algo que nos apasiona entre amigas, entonces es muy chévere. Exactamente, sí. Oye, yo te conozco, pero la gente que no te conoce y que seguramente quiere saber de ti, quién eres, qué haces, ¿podrías presentarte, por favor, Betsy? Okay. Pues mi nombre es Betsaida Rivera, yo soy bióloga. Eh, yo empecé biología en Colombia y después me fui para México un rato, que ahí fue donde nos conocimos. Y después, curiosamente, terminé trabajando con cocodrilos. Nunca pensé que fuera a ser así, pero terminé trabajando con cocodrilos y ahorita pues son mi pasión. Son criaturas muy interesantes, increíblemente fuertes esto, y delicadas al mismo tiempo. Y nada, acabo de terminar la maestría y viendo para dónde cojo para hacer el doctorado. Ya. Genial. Oye, ¿tú estás trabajando como investigadora en dónde? Yo estoy en la Universidad de Texas Tech, aquí en Texas, en una ciudad que se llama Lubbock. Ok, ok. Oye, entonces, si bien entiendo, te dedicaste más hacia la herpetología, trabajar con reptiles, y de eso te especializaste más en el Crocodylus acutus, ¿se llama? Sí, Cocodrilos acutus es la especie con la que he trabajado desde pregrado. Ok, ¿podrías contarnos un poquito de él, de esta especie? Bueno, Cocodrilus acutus es un cocodrilo, es realmente un cocodrilo que está distribuido alrededor de unos 18 países, desde Estados Unidos hasta Sudamérica, pero depende de cada país el nivel de protección que tenga, ¿no? Es un cocodrilo que tiene diferentes nombres, le dicen cocodrilo aguja porque la nariz o el hocico es bastante alargado. Es un cocodrilo que han dicho que puede llegar hasta 7 si es un macho. Las hembras, pues yo nunca he visto una hembra tan grande o un macho tan grande, pero la literatura dice que puede llegar a medir eso. Eh, es un cocodrilo que se puede encontrar en el mar, no solamente está en el mar, pero puede encontrarse, por ejemplo, en el país en el que yo trabajé, que fue Panamá, hay una isla que es una reserva natural, un parque nacional que se llama Isla Coiba, y tú vas caminando por la playa y él está ahí en la orilla flotando. Entonces es bastante interesante. Desde pequeños no pueden soportar agua salada, entonces tienen algo que son como espacios donde hay agua
fresca o agua dulce y tienen a los bebés ahí hasta que pueden empezar a tolerar un poco el agua salada y después empiezan a adentrarse un poco más a lo que son ambientes un poco más estuarinos o salobres. O sea que ellos nacen o se desarrollan más en lagunas costeras. Sí, entonces, por ejemplo, la hembra va y hace el huequito, hace el nido, y después de eso nacen increíblemente espectacular y chiquitos, y tienen que estar en agua dulce por un tiempo, porque si los pones en agua salada todavía no lo pueden soportar. Entonces ya después de unos meses empiezan a pasarse, empiezan a tolerar un poco más y ya empiezan a cazar. Oye, ¿qué has, aparte de toda la parte científica, ¿qué has aprendido de ellos a nivel espiritual, moral? ¿Qué te transmiten Pues estos mira, animales? Son animales de contraste. Para mí siempre lo han sido. O sea, son animales que son increíblemente fuertes. Tenemos una historia muy bonita en Coiba y fue que capturamos una hembra, la medimos, era una hembra hermosa, dientes perfectos, cuerpo perfecto, una actitud perfecta, era divina, hermoso. Y le pusimos un radiotransmisor y se nos perdió por 4 meses y era temporada de eclosión y nada que la encontrábamos. Pues la encontramos 4 meses después sin un brazo. Llegó sin un brazo a sacar a los huevos de su nido, sin un brazo, los sacó, los metió todos en la boca y se los llevó. Y desde ahí pues estuvo con ellos todo el tiempo, pero fue muy interesante ver cómo literal perdió todo el brazo del codo para abajo. Son son muy resilientes, son animales que, por ejemplo, en la tesis de maestría yo trabajé con metales pesados y encontramos varios individuos que tenían altas concentraciones de arsénico, lo cual no es normal, pero no tenían nada aparente, ningún signo de enfermedad aparente, nada que yo dijera, pues la condición corporal está muy mala, para nada. Y son muy interesantes porque cuando tú los tienes, tú ves la boca, ves los dientes y tú dices como, ¡qué miedo! Pero al mismo tiempo, toda la parte superior que están los osteodermos, que son como placas de hueso, parecen escamas, son escamas de hueso, son súper áspero y grueso, pero después tú les empiezas a coger las manos y esto es súper suavecito, la palma de las manos. Lo que es la panza, el abdomen es increíblemente suave. Y son animales que uno cree que no, pero son inteligentes. Hay personas que los han logrado entrenar, ellos esperan, ellos hacen cosas a comando. Ajá. Y son muy interesantes. Son animales que todos los días salen a cazar, que dependiendo de la especie, pues en este caso tienen cuidado parental, que mucha gente pensó que no. Ajá. Antes se pensaba que cuando la mamá los cogía en la boca era para comérselos, pero realmente no es así. Y son animales que desde que empiezan tienen probabilidades muy malas. Entonces, yo creo que cuando nacen, la probabilidad de supervivencia de un nido, no sé, de 40, 60 es que lleguen 2 o 3 o 1. Entonces es bastante bajo. Es muy interesante lo que dices. Si vemos, por ejemplo, cómo cuidan a sus bebés, pero también en la bibliografía he visto que está reportado que son de las especies que matan a sus crías si es necesario. Me imagino que en condiciones de estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber estos dos lados de la moneda en una misma bestia, ¿no? Tan bella. Sí, pues dependiendo mucho de la especie. Por ejemplo, también aquí en Estados Unidos está el alligator mississippiensis, y es una especie muy interesante. Nosotros fuimos a Luisiana con el laboratorio y capturamos a varios. Y aquí los parques nacionales o la gente de parques nacionales les ponen unos tags para saber que fueron liberados porque la especie estuvo a borde de la extinción. Y los capturamos hace mucho tiempo, ¿no? Y les hicimos un lavado estomacal para ver qué estaban comiendo. Me aparecieron tags de otros animales que se habían comido. Entonces, depende mucho de la especie y yo creo que los animales siempre van a reaccionar, obviamente, dependiendo del ambiente.
Y pues depende mucho también de lo que es la competencia y todo eso que pues ya sabemos. Pero sí, son animales de mucho contraste, de mucho, mucho contraste. Ujú. El modo de tratar con ellos es que de alguna forma, más allá de la ciencia, tienes que interactuar de otra manera para tratar de controlarlos tú cuando trabajas con Sí. ellos. ¿Cómo haces eso? Ah, qué emoción. Pues mira, la primera vez que yo fui a Coiba, el equipo de nosotros, pues yo nunca había trabajado con reptiles, de hecho yo iba a hacer mi tesis con mamíferos. Y resulté yendo allá y la primera vez que lo vi, pues el susto, ¿no? Así como... pero ya cuando lo tienes en la mano, son sentimientos encontrados, ¿no? Es como, es tan chiquito, pero es tan suave, pero al mismo tiempo es tan áspero y tú le empiezas a coger un poco más confianza, pero al principio es mucho susto, entonces a ti te entrenan, te dicen, por este lado no, por este lado sí, ten cuidado con la boca. Y uno cree que algo muy interesante es que uno cree que son lentos o que uno es capaz de correr. No, son bastante rápidos. Me acuerdo eh, con, con el equipo en el equipo en que yo estaba, fuimos a capturar para entrenar y había un cocodrilito así, chiquitito. Entonces yo le iba a intentar coger la cola, pues porque uno cree que puede, pero se volteó como en un segundo y tenía ya la boca abierta y ya había hecho así, todos como, uy, no, error, error. Entonces es, es muy interesante porque te obliga a, primero, a estar muy alerta, segundo, a confiar mucho en ti y a confiar mucho en las personas que te rodean. Entonces, yo fui muy afortunada de dar con personas que tuvieron la paciencia de enseñarme, que estuvieron ahí en cada momento, porque cuando alguien captura el animal y le tiene la cabeza, hay alguien que se tiene que tirar a sostener la cabeza o la cadera o los hombros, dependiendo de qué tan grande sea el animal. Entonces, cuando una persona te mira, tú tienes que tener la suficientemente confianza con la persona y conexión para decirle, ok, no te va a pasar nada, yo tengo la cabeza, pero tú tírate pues agarrar bien el animal para que lo podamos medir y todo. Entonces esa conexión de estar listo y tú, sí, y te tiras, y el animal se mueve y tú ya vas ahí, es bastante interesante, te obliga a estar muy en el momento, a estar muy consciente de cada parte de tu cuerpo, interactuar con tu compañero, con el grupo. Es espectacular para mí. No sé, de pronto muchos biólogos lo dicen, pero en campo es cuando realmente tú conoces a las personas. Sí. Entonces es muy interesante para mí es apasionante, es espectacular. ¿Cuál es el ejemplar más largo en longitud que has tenido? Pues hace 2 años y pico que fui de nuevo a Panamá. De hecho, fuimos con unos amigos mexicanos que son increíblemente buenos. Y creo que en lucha ahí con un animal que perseguimos por mucho tiempo, era un animal que el pueblo lo alimentaba, entonces era grandísimo. Y creo yo que fue alrededor de 5 metros. Ajá. 4 y pico, si mal no recuerdo, y resultó ser una hembra, y el pueblo lo había bautizado como un macho. Entonces era una hembra hermosa, gordita, así perfecta, en estado perfecto. Sí, no, espectacular. ¿Te aproximas por atrás del animal cuando pretendes como montarte en él o cómo es? Sí, pues mira, lo que pasa es que primero hay que coger la cabeza, que es lo más peligroso, ¿verdad? Entonces la persona que tiene la cabeza tiene como una cuerda o una guaya, entonces tiene que alar la cabeza para allá. Entonces mientras ala la cabeza para allá, ahí dependiendo del tamaño del animal, si es muy grande, alguien que se le va a los hombros y hay otra persona que se le va a la cadera porque la cola es bastante peligrosa. Entonces eso ocurre todo al mismo tiempo. Ya que estas dos personas están encima del cuerpo, la de al frente empieza a deslizar las manos con cuidado y le cierra la boca.
el que está al frente con la cuerda va soltando, le amarra la boca y después empieza a soltar la cuerda y se empiezan a hacer las medidas. Si hay que pesar el animal, pues hay que amarrarlo de una manera en el que se pueda poner en la pesa. Después de todas las medidas, si hay que sexarlo, se sexa. Y si hay que hacer lavado gástrico o toma de muestras de sangre, se toman y ya después el animal se libera. Y se libera en el mismo lugar y ya. La intención de hacer estos estudios con ellos, con esta especie, ¿cuál es el objetivo? Pues en nuestro caso, en Panamá, la especie está protegida, tiene un nivel que está vulnerable. Entonces, sobre todo en Isla Coiba, que es el parque nacional, antes fue una prisión y no se sabía muy bien qué hubo, pero la doctora que está trabajando ya con el Smithsonian, que es la doctora Miriam Venegas, empezó a hacer un muestreo para saber cómo está la población y ya en eso se va más de 10 años. Entonces es primero conocer la población, saber la estructura etaria, saber cómo se mueve el grupo, cuántos niños se encuentran, cómo es la tasa de natalidad, de mortalidad, si viajan, si no viajan, saber simplemente qué está ahí, porque no sé si tú has visto, me imagino que sí, porque es increíblemente interesante, esta introducción de los lobos en Yellowstone y lo mucho que ocasionaron una cascada y lo buenos que son los predadores en el ecosistema, pues lo mismo con los cocodrilos. Entonces, es simplemente estudiarlo, saber cómo está para saber cómo proceder o qué planes se pueden hacer para mantenerlos ahí. Entonces, es un trabajo no solo científico, sino hay que hacerlo con la comunidad, hay que trabajar con pescadores, hay que trabajar con campesinos, con agricultores, con todo, porque uno no puede confundir la protección del animal con simplemente la destrucción de cómo se mueve la población humana ahí, o sea, no lo podemos obviar. Ya yo quisiera que simplemente se proteja el animal porque es bonito, ¿verdad? Pero a la comunidad hay que darle algo más, sobre todo con cocodrilos y especies que no tienen buena fama, como cocodrilos y murciélagos. Sí. La ayuda y el dinero que se mueve para estudios, para conservación es muy poca. Entonces ya hace bastantes años en el grupo de especialistas de cocodrilos nos dimos cuenta que hay que hacer algo más. Entonces se establece todo podemos decir como un comité en el cual se pone el cocodrilo americano en CITES 1, que significa que si se va a explotar, se va a utilizar para pieles, tiene que ser con permisos, cada piel tiene que tener un tag, saber de dónde viene, por qué, y cada granja que cosecha estas pieles tiene que liberar tantos de estos a la comunidad o tiene que tener tanta diversidad genética. Entonces se vuelve algo muy importante para nosotros porque ha sido casi una de las únicas fuentes de las cuales tenemos dinero para hacer conservación, para hacer delimitación, para conocer nuestras poblaciones. Y nuestros cocodrilos están en alrededor 95 países, o sea, es mucho, y son increíblemente importantes, y sí dan susto, la gente le da susto porque es una gran cantidad de dientes, pero eso no quiere decir que no los estudiemos y no intentemos mantenerlos en el ecosistema. Entonces, hay muchísimas cosas, hay estudios de comportamiento que son increíbles, hay estudios moleculares, hay de todo al mismo tiempo. Entonces es un mundo sin fin, es un mundo lleno de opciones y cada vez nos asombran más. O sea, cada vez que sale un estudio, como en toda la ciencia, es simplemente impresionante.
Pues sí, me gustaría, si estás de acuerdo, que ahondaras un poco más en la importancia que tienen para el ambiente, sobre todo porque esto se va a difundir al mundo entero. Y sí quisiera que la gente que no sabe, que está alejada de la ciencia, porque de alguna manera la ciencia crea una barrera, ¿no? Los científicos Sí, están de un lado y los demás que no saben nada o que no comprenden los términos, o la gente que escucha ciertos nombres les da miedo. Ya de por sí el animal es imponente y es maravilloso, pero pocos ven su magnificencia, ¿no? Normalmente los biólogos compartimos el hecho de sí. maravillarnos frente a todas estas criaturas, pero bueno, ¿qué le dirías a la gente acerca de la importancia fundamental que tienen para no solo su hábitat, el ecosistema, sino el ecosistema tierra? Primero, yo creo que ahí sí, como científicos, hay que decir mea culpa. Nosotros hemos creado un idioma que sí nos sirve y nos hace las cosas muchísimo más simples para la comunidad científica, pero creo que hay que hablar un poco más claro, hay que hablar que la gente lo entienda, porque es muy fácil sentarse con otro biólogo a hablar y tener términos muy difíciles que uno entiende. Pero creo que gran parte de la desconexión que existe ahorita entre cómo tratamos la naturaleza y cómo nos comportamos como especie y cómo nos manejamos simplemente en nuestro ambiente es la falta de conexión, el nosotros no hablar un poco más claro o no hablar más común, creo que crea una desconexión y las personas simplemente no quieren escuchar. Yo ahorita estoy en Texas y tenemos este presidente que cero ciencia Ajá. y todo lo que es ciencia lo alejan, como no, eso yo no lo entiendo, entonces no me importa. Pero si nosotros accedemos a ser un poco más claros, a ser un poco más sencillos y simplemente compartir la información con las personas, es más sencillo. Simplemente es lógica. Si tú hablas más de algo y la gente escucha más de algo, pues va a tenerlo más en cuenta, va a saber más, ¿no? Y simplemente es acostumbrarnos a que nuestro entorno está lleno de muchas otras interacciones. O sea, nosotros no estamos solos acá. En eso tú conoces, mi papá y mi mamá me enseñaron que nosotros somos, digamos, como un hermano mayor y si tenemos el chance de cuidar, pues deberíamos. Y sí, son animales muy imponentes y sí dan susto. ¿Para qué te digo que no? Sí, 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 la primera vez que los ves tú dices como, no, 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 no. Pero es algo que está en la naturaleza, es algo que nos da servicios que nosotros no entendemos de pronto, pero son invisibles, pero nos ayudan. El control de plagas, el control de poblaciones. Al cocodrilo también se le dice el arquitecto, porque cuando se están secando los diferentes cuerpos de agua, él es capaz de conectar porque se mueve entre ellos, entonces crea pequeños oasis para otras especies. Entonces, es muy importante y sí dan susto, pero como en todo, tanto como tú con relaciones con los humanos, como con relaciones con otras especies, tú les das a cada quien su espacio, es simplemente eso. Entonces, mientras más entendemos la naturaleza, creo que se refleja más en cómo nos vamos a comportar nosotros con ella. Si nosotros simplemente decidimos ser negligentes con el conocimiento y simplemente, sí, está ahí, chévere, bonito, pero no hacemos nada con eso, pues no estamos haciendo nada. O sea, creo yo fervientemente que nuestro papel como científicos no solo es generar información, sino que le llegue a las personas. Claro. Ser capaces de difundir algo en un lenguaje muchísimo más claro, ser justos con las diferentes poblaciones, me refiero a comunidades, perdón, porque es que es muy fácil como biólogo decir, pero es que no se deberían comer las dantas a un grupo indígena, o por qué no deberían hacer esto, cuando la única fuente que tienen es eso. Entonces tenemos que ser un poco más humanos y ser capaces de generar planes que favorezcan tanto al animal que queremos estudiar como a la comunidad. Entonces es muy importante y... Claro, porque si están vulnerables, perdón que te interrumpa, si están No, no, no. vulnerables es porque la población que está, bueno, de la comunidad humana ha terminado con ellos, los está amenazando todo el tiempo, ¿no? Al sentirse amenazado el hombre, amenaza a los demás. Dijiste algo muy interesante, darle a cada quien su espacio. Sí,
Pues obviamente nosotros sabemos que no son perritos, o sea, no son animales que por más de que ellos entiendan comandos y todo sea en un sistema pues de comportamiento que tú les das un premio y eso, de todos modos hay que darles su espacio, o sea, son animales que si te les das el chance y hay un perro, pues se lo va a comer, ¿sí me entiendes? Entonces hay que saber hasta dónde. Me acuerdo, estábamos en un pequeño pueblo en Panamá y estábamos sentados hablando con los campesinos de cómo era que ellos interactuaban con los animales y ellos viven al borde de un río, es gigante, y el río pues se conecta a la larga con el mar, normal. Pero era muy interesante porque es ver a este anciano decir, no, pues es que yo siempre que pesco ellos están ahí, ellos saben que van a tener algo, y pues yo siempre les dejo algo pues para que no se lleven lo mío. Entonces es un sistema como de tú me das, pero yo también te doy, muy impresionante y muy bonito. Y ellos ya saben cómo convivir. Sí, hay historias muy fuertes. Hubo un señor que me dijo, perdón, no, pues estaba bañando a mi perro. Entonces yo estaba bañando a mi perro en el río y pues lo enjaboné y lo tiré y pues saltó un cocodrilo y se lo comió. Y me dice, pero ese fue mi error, yo para qué estaba bañando el perro en el río. Y yo como, Pues sí. me dice, yo ya sabía que ellos estaban ahí, simplemente se me fue. Yo tengo que también respetarlos, ellos también tienen que comer y pues es muy triste, sí lo es, pero fue error mío. Entonces es saber esa interacción de darle el espacio, pero al mismo tiempo saber que es un animal, saber que puede reaccionar a a una oportunidad muy fácil de comida y es hacer eso. Entonces, hay muchos planes en los cuales se habla con la comunidad, se trabaja con la comunidad, si viven mucho o viven, ¿cómo se dice?, en mucho contacto con poblaciones de cocodrilianos. Entonces, hay que usar la ciencia y los científicos tenemos que tener más en cuenta la comunidad para lograr tener planes de conservación y de manejo exitosos, si no, nunca lo vamos a hacer. Entonces, creo yo que esa desconexión está muy marcada y creo que es muy importante que como científicos aprendamos a hablar y aprendamos a conectar con la comunidad, aprendamos a sentarnos, a decir, no se puede hacer esto, no, o sea, no solamente poner un problema, sino se puede explicar el problema, se puede trabajar el problema, pero hay que dar una solución. Si no, no vamos a llegar a nada. Ellos nos recuerdan un poco toda esa historia y seguramente en esta continuidad discontinua que es la evolución, están dentro de nosotros también, ¿no? Están dentro de nuestros genes, de nuestro ADN, la información reptiliana también. Sí, claro, o sea, cuando todos estamos en estado embrionario, pues todos somos igualitos. Y yo creo que, bueno, en cierto momento, pero creo yo que es muy importante entender, obviamente como biólogos somos medio hippies y uno dice, pues yo entré a estudiar esto por lo hermoso que es la naturaleza, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí tenemos que volver a algo y es, cada especie está aquí por una razón y no solamente es porque simplemente pasó, o sea, eso tiene un proceso, se ha ido adaptando, ha logrado muchísimas cosas con esa forma, con ese modo. Entonces, hay que darles su espacio, hay que darles, o más bien no hay que darles, hay que respetar porque están ahí y estamos compartiendo una casa, no estamos simplemente diciendo o colonizando, porque pues ya no es así. Entonces, mucha gente dice, ay, es que el cocodrilo viene hasta mi casa, pero te das cuenta que tu casa fue construida al lado de un pantano, entonces que eso antes era un poco más grande. Entonces, hay que aprender a entender un poco más y a comunicar y a integrar la parte humana con la parte biológica. La ciencia es difícil y puede ser muchas veces frustrante, pero funciona. Mucha gente dice, ay, no, la ciencia no me gusta, pero no se da cuenta que la ciencia está en cada momento y espacio de su vida. Desde lo que te pones hasta lo que te comes, desde lo que te ayuda a sentirte mejor, todo está en ciencia y tecnología y es el motor que nos mueve para todo.
por algo tenemos un celular, nos podemos comunicar por esto, pero es esa desconexión de, pues no lo entiendo, entonces no me importa, que siempre pues está en la naturaleza de nosotros. Todo lo desconocido es como asusta, pero también está en nuestra parte como biólogos, como científicos, como partes de una sociedad, ser más claros, decir, oye, ven te explico, o oye, ven, creo que esto lo podemos hacer mejor, o no, mira, esto pasa, o este comportamiento lo tienen por esto y esto y esto, y la gente hace como, y es curioso porque incluso en las comunidades que nosotros hemos trabajado, que he tenido la oportunidad de trabajar, tanto en Colombia como en Panamá, acá, es muy lindo porque tú les explicas algo y ellos te dan mucha información que tú creyendo que sabes todo, no lo sabes. Entonces es un ciclo, ¿no? Entonces ellos te enseñan muchísimo, tú aprendes muchísimo y tú les das un poquito de lo que tú sabes. Y después de un tiempo tú vuelves al lugar y tú te hacen una pregunta a ti y ellos te paran. No, y ellos te explican. Lo que pasa es que los animales es esto y esto y esto, y tú haces como... simplemente es entenderlo, y cuando tú entiendes algo se te abren muchas puertas. Es simplemente eso, es darse cuenta que hay opciones, que no todo tiene que ser confrontacional, porque muchas veces cuando tú ves especies así que son imponentes, los humanos tendemos a reaccionar como, pues no, los matamos y ya, fácil. Pero esa no puede ser la opción, ¿no? Más ahora, esa no puede ser la opción. Sobre todo en nuestros países, lo que es todo Centroamérica, Suramérica, somos como cocodrilos, estamos llenos de contrastes, estamos llenos de vida, estamos llenos, dentro de todo, tenemos nuestras dificultades, tenemos probabilidades en contra de nosotros, pero salimos adelante. Y creo que hay mucho que aprender del cocodrilo por eso. Los cocodrilanos son muy fuertes, son muy buenos padres, muy buenas madres, sobreviven a sequía, a todo. Ellos, hay cosas muy increíbles que pueden hacer. Nosotros capturamos un alligator muy grande y tenía millones de anzuelos dentro del estómago y estaba gordito. Los animales que te dije que encontramos con altas concentraciones de metales, especialmente arsénico, se veían muy normal, gorditos también, muy buena condición corporal. Animales sin brazos, con heridas de bala, con machete, sin cola, y ahí están. Entonces son animales que son increíblemente resilientes. Creo que son el mejor ejemplo a seguir. Sí, sin comerse los niños, ¿no? Si no los dejas cerca. Sí, pero a mí me encantan. Sí, vuelvo y digo, son animales llenos de contraste. Y estudiarlos ha sido para mí una gran oportunidad porque me ha dejado aprender mucho de mí misma. El miedo que yo tenía, porque la primera vez que yo salí, pues yo tenía que acercarme lo más que podía a ellos y tomarles fotos, porque logramos sacar patrones para identificar a nivel individual a cada animal de la espalda. Entonces, tenerlos tan cerca y que mi compañero más cercano, si me pasaba algo, estaba media hora, completo oscuro, y yo con el agua como hasta la rodilla o a la cadera, es muy vulnerable. Te hace aprender mucho y ver esos animales que en cualquier momento te pueden, chao Betsaida, no estás. Sí. Es muy impresionante, pero tú ves animales grandes, ves a los chiquitos que salen corriendo y son tan inteligentes, los chiquitos se quedan cerca al mangle donde se pueden esconder. Son animales demasiado, demasiado resilientes y creo yo que muy bien adaptados. Entonces, para mí, como bióloga y pues todo lo que he logrado y las oportunidades que he tenido y que he vivido, lo que he vivido, la naturaleza es la perfecta profesora, la perfecta maestra, el perfecto ejemplo, porque sigue avanzando, pase lo que pase, sigue
todo sigue circulando, pase lo que pase, y si pasó algo muy feo, pues uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ¿Cuál es la sí. solución? Y es eso, o sea, yo he tratado de siempre como, no sé, para mí ha sido un reto la parte de desconexión, ¿verdad? Entonces yo he tratado de dar una conferencia sin dar mucho término científico, porque cuando empecé a decir cocodrilos acutus y los cocodrilanos, entonces empiezas a tener muchos términos, la gente de las comunidades empiezan a hacer como, se empiezan a alejar y alejar y alejar. Entonces, yo creo que es muy buena práctica para biólogos o para otros científicos tratar de hablar con personas sin utilizar, o sea, sin utilizar muchos términos completamente científicos que uno sabe que las personas no van a entender. Entonces, Cierto. no sé, creo que la ciencia tiene que ser accesible para todos y entendible para todos. Sí, sí, bueno, justamente te iba a preguntar sobre el dimorfismo sexual, pero hablando de estos términos, podemos decir es que hay muchas diferencias entre un macho y una hembra. Es muy evidente su sexo. Pues, pues no hay dimorfismo sexual como tal. Muchos dicen que sí. Muchas personas cuando uno está en campo, sobre todo los machos, antes de los ojos tienen un bulto acá. Entonces se dice que esos son machos. Pero yo he hecho muchas apuestas y muchas personas no le atinan. Entonces, no es tan fácil, no es visible. Tú tienes que sexarlos para estar seguro. Entonces, tú vas a la cloaca y ves el clítoris o el pene, y ya pues de ahí sabes, ¿verdad? Pero no, así a puro ojo, No. yo no. Yo no soy capaz, en mi humilde lo que he visto, Sí. en mi humilde experiencia, no es fácil. Siempre hay que capturarlos, sexarlos y ya está seguro. Y en cuanto a la cantidad de hembras o de machos que pueden tener una hembra o un macho, por ejemplo, la monogamia o poligamia, ¿qué es lo que más se ve en ellos? Pues los cocodrilos es con todos. Pues obviamente hay un macho dominante y tiene sus hembras. Okay. El cortejo es espectacular. El macho, sobre todo es más fácil, pues acá los he visto en el alligator y cocodrilos. El macho saca la cola y saca la cabeza y hace vibrar con el aire que tiene dentro, en los pulmones hace vibrar el agua y suena como, es un sonido muy raro, es como es gutural, entonces escucha como, entonces hacen vibrar el aire que tienen dentro porque no tienen cuerdas vocales, entonces es muy impresionante. Y la hembra, pues como en muchas especies, va a escoger el más fuerte, el más grande, y pues esta hembra que te comenté que le falta un brazo, si es un macho muy pequeño, la hembra no se va a dejar montar. Entonces, muchas veces se pone muy agresivo el asunto. Entonces, es normal ver que partes de la cola o manos o un brazo se lo quitan en pleno cortejo o cuando la hembra pues simplemente no se deja, ella también se pone agresiva y dice, no quiero, déjame quieta y ya. Ah, qué bonito. Pero sí. Entonces vemos, en longitud tampoco son más grandes los machos que las hembras. Sí, los machos Sí. Normalmente siempre son más grandes, las hembras tienden a ser más pequeñas, pero sí, normalmente los machos son más grandes. Ya. Y una pregunta más que mi hijo me molestaba todo el tiempo con que te preguntara, es si es verdad que en la parte de la parte dorsal tienen falta de sensibilidad, que no sienten y que es por eso que ahí es que tienen que sentarse los científicos a estudiarlos. Pues mira, de hecho, sobre todo los cocodrilos, pues sí, la parte de arriba es un poco más gruesa, ¿verdad? Entonces tienen unas placas que se llaman osteodermos, entonces esos osteodermos tienen una quilla, entonces tienden a ser como un tipo de armadura. De todos modos, ellos sienten, pero no es completamente insensible, o sea, ellos pueden sentir. Los cocodrilos sobre todo tienen unos sensores casi en cada escama, entonces son muy, muy sensibles a los cambios de temperatura, a los movimientos.
Y los alligators, que está el de acá de Estados Unidos y el chino, tienen aquí alrededor de la boca, entonces parecen pequitas. Entonces, esto es un cocodrilo americano, esto es un juvenil, y como puedes ver están los dientes hacia abajo y hacia arriba, que eso es una manera de diferenciarlos entre alligator y cocodrilo, que mucha gente no sabe. Ajá. Y es que los cocodrilos tienen estos dientes que van hacia arriba, y los caimanes tienen una sonrisa, simplemente. Entonces, esto es parte de la presentación de metales pesados, no sé si te interese. Esto es una hembra que capturamos. Esta es la hembra que apareció después sin un brazo, y acá tiene el transmisor, como puedes ver. Ajá, qué bonita. Sí, y tiene los dientes perfectos, y como puedes ver, el cuarto diente pues va para arriba, lo cual quiere decir que es un cocodrilo. Ajá. Este es Panamá, y este es el lugar de estudio para la tesis de maestría, y este es el Parque Nacional que te comenté. Y simplemente lo que nosotros queríamos hacer es ver si encontrábamos, determinar la cantidad de metales que encontrábamos en los animales y ver qué nos reflejaba el ecosistema, ¿verdad? Y si había alguna afectación directamente en la especie o en los individuos. ¿Y entonces, qué les reflejó realmente? Que todo está hecho un desastre, ¿no? Pues mira, en el Parque Nacional encontramos concentraciones no muy altas, tampoco súper bajas en algunos metales como en cobre, pero también tenemos que tener en cuenta que la isla antes fue una prisión, y la prisión tenía unos cultivos, y estos cultivos tenían unos fertilizantes y unos pesticidas que durante los años se fueron lavando y fueron llegando al ecosistema un poco más, pues, de montaña para abajo, ¿no? Uh-huh. También hay que tener en cuenta que es un lugar donde hay actividad sísmica, entonces las placas tectónicas liberan una cierta concentración de metales al agua. Pero entonces lo hicimos en dos lugares, uno que está lejos del continente, lejos de los humanos, y el otro cerca de los humanos. Uh-huh. Pues sí, el que está cerca de los humanos encontramos concentraciones altas de arsénico, encontramos algunas de plomo, encontramos todos los metales, los encontramos, hicimos 12 metales, los encontramos en esa parte. Entonces, de hecho, esta es Isla Coiba. Si ves, aquí están los cocodrilitos donde muestreamos, y este es donde está todo el continente y donde hay muchas poblaciones rurales y unas ciudades. Entonces, por estos lugares se pueden encontrar curtiembres, minería, agricultura, ganado, que todo eso se lava y pues termina en los cuerpos de agua. Ajá. Entonces, como te dije, mira, el cocodrilo está en apéndice 1, lo que quiere decir que la explotación tiene que ser controlada. Y pues como en todos nuestros países, gran parte, simplemente lo que necesitamos es generar más información, ¿verdad? Uh-huh. Los dos lugares son protegidos y tienen estatus de importancia mundial, entonces es bastante importante la información que generamos acá, pues para futuros planes de manejo. Uh-huh. La isla Coiba es parte de UNESCO, catalogado de importancia mundial, y Montijo está en Ramsar, que es la parte del continente. Ajá. Esto es de metales pesados, no sé si quieras que vaya despacio o no, porque pues esto es más científico y pues simplemente son explicando de dónde salen, de qué se pueden encontrar los metales, dónde, cómo y por qué, y cuáles eran nuestros objetivos. Eso, sobre todo, ¿cómo podríamos, como humanos, dejar de producir esos metales pesados, por ejemplo? Aunque dices que bien se han adaptado los grandes cocodrilos, ¿no? O sea, se han adaptado, pero de todas formas al medio eso le hace daño. Hasta, no sé, las mujeres embarazadas respiran mucho más eso, consumen más eso en el agua, hace daño. Claro, parte de este estudio es dar una línea base para que las entidades gubernamentales puedan decir, ok, ¿por qué tenemos estas concentraciones?
Entonces, como en muchos países, lamentablemente casi todos los cuerpos de agua tienen algún nivel de metal pesado, alguna concentración de metal pesado, perdón. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar en contra de eso? Entonces, sabemos que hay que controlar muchísimo mejor y modificar las leyes para tener minerías un poco más o menos invasivas, y que obviamente en nuestros países, en Colombia, bueno, en muchos, incluso acá hay minería ilegal, ¿verdad? Entonces eso hay que erradicarlo, hay que controlarlo, hay que crear métodos un poco más limpios. Y parte de todo esto es decirle, ok, nuestras poblaciones, nuestras comunidades, la mayoría son pescadores, entonces, ¿cuántos pescados están comiendo? Si un cocodrilo tiene, no sé, tales cosas, tales concentraciones de pesticidas, ¿qué quiere decir de los pescados que se están comiendo? Si encontramos metales pesados y concentraciones altas de metales pesados en cocodrilos, ¿cómo esto se refleja en los demás niveles? ¿Dónde es que está entrando de verdad? ¿O qué industria es la que más está afectando nuestro ecosistema? Entonces son muchas preguntas que se van a ir llenando poco a poco con diferentes estudios científicos y nos van a dar más opciones. Entonces, mientras menos conocemos de nuestras problemáticas, menos opciones y menos soluciones vamos a tener. Mientras más sepamos de dónde viene y podamos de verdad colocar una flecha y decir, aquí es el problema, ¿qué vamos a hacer? Y trabajar en conjunto, no vamos a hacer nada. Y no es solamente una educación o un trabajo con la comunidad, no es solo esa parte, es de lado y lado. Nosotros tenemos que aprender a cómo trabajar y cómo ser correctos y cómo ser justos tanto con la comunidad como con el ecosistema, con las especies, para de verdad trabajar. Sí. Sí. Ay, qué maravilloso, mira eso. Oh. Sí, esta es la hembra que te comenté, y pues nosotros les marcamos la cola en números, entonces estas son decenas, centenas, y estos son pues números. Entonces esta era la 505. Entonces, sabiendo eso, cuando los recaptures, ya sabes qué números son y cuánto medía antes de que la volvieras a capturar y todo esto. Y esto crea mucha información de base para muchos otros estudios y pues toma de decisiones, ¿no? ¿A cuánto asciende la población ahí en Panamá actualmente de cocodrilos de esta especie? Un experto hace unos años decía que Coiba es alrededor de 1000 ejemplares. Esto, que está bien, depende mucho de cómo se mueven, de cuántos pueden nacer, mucho de eso. De Panamá hay muchos lugares que todavía están muestreando y muchas veces se encuentra este cocodrilo cerca del caimán, que también tienen allá. Pues no tan cerca, pero pues cerca. Entonces todavía hay muchas cosas que estudiar y que conocer de estas poblaciones. Esta fue la hembra que ves aquí a la derecha. Que fue grandota. Sí. Que creían que era un macho, pero resultó ser una hembra. Perdóname si te estoy cortando muy olímpico, pero yo de verdad me siento que estoy hablando con amiga y... Sí, sí, sí. Estás en lo correcto y eso nos sirve mucho, es mucho más ameno y la gente se va a enterar, que lo que queremos es que se entere y que tome en cuenta a esta especie que, bueno, en general a los animales a los que ni siquiera ves. Ni siquiera sabe a veces que existen o no le importa, ¿no? Nos hemos vuelto muy individualistas, entonces es muy bonito. Sí. Porque cuando dijiste alligator y él, por ejemplo, este cocodrilo de, ¿cómo le decían? El lagarto real también, es cierto, ¿no? Lagarto real. ¿Ellos cohabitan o es que son muy agresivos cuando logran encontrarse con especies distintas? Pues no, pues primero el cocodrilo está en ambientes más salobres, más estuarinos. El caimán está en agua fresca. Muchas veces, o sea, es muy difícil que estén en el mismo lugar. Lo que digo es que están cerca. Muchas veces tú caminas pues unas horas y encuentras un cuerpo de agua y están los caimanes. Ajá. Alligator, el de acá, lo que son caimanes y lo que son alligators no soportan muy bien los cambios de pH y de salinidad en el agua. Ajá.
pero se ha visto que sí pueden soportar algo, sobre todo alligator. Alligator es una especie muy interesante porque incluso se han encontrado en lagos congelados, completamente congelados, y ellos hacen un hueco y dejan la nariz por fuera y se quedan congelados. Obviamente, si este periodo va por tiempo extendido, pues mueren, pero son cosas que no habíamos visto, que se habían reportado, pero ahorita ya con todas las posibilidades de cámaras, fotos, que tú puedes tener más acceso a esto, pues ya se ha logrado reportar mejor, de una manera más correcta. Entonces son muchas cosas que esos animales no sabíamos, porque tú los ves y tú dices, no, pues solo están en trópicos, no soportan mucho el frío, pero de momento tienes esos animales que estuvieron congelados y empiezan a volverse un poco más interesantes cada vez. Sí. Sobre Te todo quería- porque no tienen control de temperatura, ¿no? Si la gente no sabe que ellos no controlan su propia temperatura, como los mamíferos. Entonces, qué interesante que se congelen y luego, pero bueno, siguen vivos. Sí, sí, ellos son capaces de entrar en un estado como de dormancia, brumación. Entonces se quedan, como para no entrar en cosas muy científicas o muy términos, se quedan ahí quietitos y el cuerpo lo ponen como en estado durmiente, para que nada se dañe hasta que haya de nuevo unas condiciones óptimas y puedan decir, ok, vamos. Entonces son animales que tienen todo para sobrevivir, están equipados con todo. Es muy interesante porque incluso la sangre de ellos tiene grandes, ¿cómo lo digo? Sí, grandes cualidades antibióticas. Hemos visto animales que están amputados, que, bueno, son capaces de, el sistema inmune es muy fuerte, entonces son capaces de pelear o de enfrentarse muy bien en contra de muchas enfermedades. De hecho, son parte de estudio para cáncer, para tumores, para muchas cosas, porque son muy interesantes, son muy resilientes, coagulan muy rápido. Entonces tú cuando les estás poniendo radiotransmisores, pues les tienes que colocar una cuerdita para que el radiotransmisor no se corte o no se caiga, y ellos, si tienen alguna herida, coagulan increíblemente rápido. Se curan, se autocuran, cuántas cosas interesantes que, como bien dijiste hace un rato, somos en el origen, ¿no? La historia de nuestra especie, cuando todos somos un huevo, pues somos iguales. Entonces tenemos tanta capacidad en potencia y si ellos nos heredaron eso, pues qué belleza que podamos autosanarnos y eso es real además, ¿no? Pero tú eres de las pocas con las que yo puedo hablar como me gusta y hablar hablarse de autosanar o hablar como hace rato dijiste, están por algo, porque actualmente la moda entre los biólogos es decir que estamos aquí por ninguna razón, ¿no? Porque es la contingencia y porque así es la vida, porque no hay razón para nada, ¿no? No existe una razón ni nada. No, pues a lo que me refiero de que ellos están ahí por algo, sí. O sea, como te dije, no se generaron porque, puff, ellos llevan muchísimo tiempo adaptándose como grupo para estar aquí. Y lo siguen haciendo todos los días. O sea, nosotros tampoco lo hacemos muy sencillo, ¿no? Con el cambio de temperatura, con el cambio de pH, con los cambios en las concentraciones de metal, las concentraciones de pesticidas, Sí, ¿no? que pueden ser tan increíblemente dañinas y que se han visto en otros grupos que inmediatamente o casi inmediatamente pueden causar mutaciones bastante importantes, pueden causar deformaciones. En estos también está la posibilidad, pero no es tan fácil de ver, o sea, no es tan sencillo de decir, ocurre esto, sí, el porcentaje de tales de esta población es tanto y es por metales, o es por pesticidas, o es por... Todavía hay mucho que estudiar y cada vez que pueden nos impresionan. Hace unos días salió un artículo en el cual ya se había visto, ya era anecdótico,
que podían lograr, después de que les amputaran un pedazo de la cola, logran crecer un pedazo de la cola. Entonces no tiene huesos, pero es un cartílago y es impresionante. Ya sabíamos algo por puro rumor, se había hecho, pero nunca habíamos visto un estudio en el cual se hubiera confirmado. Ah, ok, eso está muy interesante. Oye, la pata, por ejemplo, de la hembra, de la belleza esa de hembra, esa pata que no tenía, no tuvieron ninguno ustedes volverla a encontrar y ver que lo hubiera crecido nuevamente. No creo, no estoy segura. Lo que más se ha visto es en cola. Pero no, a ella la volvimos a ver, creo que la volvieron a capturar unos meses después, pero por cámara. Y normal, el brazo no, pues no creció. No tenía, ok. Nada, sí. Okay. No, pues está padrísimo. Pero sí, no, son animales impresionantes y verlos bebés, yo todavía los bebés, cada vez que lo veo me emociono demasiado. Sí, cómo no, es que es hermoso y pues es la misma naturaleza hablándonos acerca de una parte de nosotros y invitándonos a hacer cientos de reflexiones hacia adentro, ¿no? Sí. De conocernos mejor, de respetar todo lo que hay, ¿por qué generar las pérdidas si no son naturales? ¿Por qué no compartir solamente el espacio que ni siquiera es nuestro? ¿Por qué no entrar en esta onda de conciencia en la que se pueda solo ser, solo compartir, solo aceptar, sin sentimentalismos, pero pues tampoco sin falta de sentimiento, ¿no? Que a veces se va como al extremo. Sí, no sé, creo que tenemos algo que impera en nosotros y no creo que sea bueno y es tratar de controlar todo y algo que no nos gusta simplemente sacarlo. Y no debe ser así. Nosotros tenemos que estar conscientes de que esto no es un animal más. Tenemos que dejar de pensar en un animal más. Ese animal más pertenece a una población que pertenece a muchísimas otras cosas, que ayuda en muchísimas cosas que no vemos, Sí. pero que está ahí. Y no está ahí simplemente porque nosotros lo estamos dejando ahí, no, él tiene su lugar en el ecosistema, está un nicho. Necesitamos que ese animal esté ahí porque lamentablemente no tenemos el tiempo de darnos cuenta después de, ay, ¿qué fue lo que pasó? Si lo quitábamos, esto era. No. Tenemos la tecnología, tenemos la gente, tenemos la inteligencia para poder lograr muchísimas cosas, simplemente hay que ponerlas en acción. Y hay que tener en cuenta que no estamos en la época solo de abrazar árboles y decir no lo van a tocar. Exacto. Sino tenemos que tener y tomar decisiones informadas. Necesitamos decir cómo vamos a incluir la comunidad. Yo creo que estoy segura que los planes de conservación más exitosos son los que logran integrar la comunidad 100%, porque cuando tú logras que una comunidad y que un grupo vea ese animal como parte de su vivir, de por este animal yo tengo esto, por este animal puedo comer, por este animal puedo proteger, por este animal, etcétera, 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 el animal se vuelve parte de nuestra vida. No está ahí aparte, no está ahí en un cuerpo de agua, se vuelve parte funcional de nuestro vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que entender que cada animal, cada población, todo tiene su lugar. Y si queremos conservarlos y si queremos protegerlos, hay que crear un plan en el cual incluyamos a la comunidad. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque es muy fácil decir, no toquen este animal, no se coman los huevos, no hagan esto, pero hay problemas, por algo está pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Hay que ser parte de la solución y no del problema, creo sí, yo. Sí. Sí, ¿cuánto trabajo por hacer? Porque habrá que tomar un papel humilde delante de la gente de la comunidad
¿no? La que convive con ellos o la que cohabita o tendrá que aprender a hacerlo, un papel humilde en tanto que científico para poder llegarles al corazón de esas personas, a explicarles y a que logren revalorar todo lo que tienen, ¿no? Que muchas veces no ven, porque nos han colocado como en el punto culminante de una evolución en la que somos lo más importante y pensamos que todo lo demás está para servirnos, sin ver, Sí, sin ver que van a tener un fin, que son una rueda de un engranaje mucho más amplio y que súper bien dijiste, no nos vamos a dar ni cuenta cuando falten porque se habrá todo jodido. Es increíble. Sí, no, es importante tener en cuenta y encontrarles el sentido, ¿no? Tienen todo el sentido, yo los veo todos los días, los estudio, pero hay que lograr esa conexión. Y también como científicos hay demasiado ego. Hay sí, que bajarse de la nube, hay que decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Hay que colaborar, hay que dejar de pisotear a otros para subir. Hay que ser humildes. Esto no, o sea, la ciencia no es fácil de por sí, y si lo dicen, ay, a mí se me hace muy fácil, están mintiendo porque todo tiene sus dificultades, pero es para disfrutársela, como muchos colegas me han dicho. La ciencia es para disfrutársela, y disfrutársela no viene de ser, creerse el mejor, o que porque yo sé más de esto soy mejor que los demás. No funciona así. Es ahí sí, como el cliché dice, con más educación, con más información, vienen más responsabilidades. Entonces, no es que el ego científico es el que nos va a sacar, no, el ego no nos va a hacer nada. Entonces, como científicos hay que aprender a comunicarnos más sencillos para la gente, de verdad intentarlo, esto, y bajarnos de esa nube. O sea, porque uno cree y uno quiere salvar al mundo, porque pues muchos entramos a biología por eso, pero hay que hacerlo con lógica, hay que hacerlo con la comunidad, hay que hacerlo siendo justos, porque si no, no lo vamos a lograr. O sea, no estamos en el momento de desconectar naturaleza de humanos, porque pues ese ha sido el origen del problema. Necesitamos lograr integrarnos y entender que somos parte de algo, que no somos algo, somos parte de algo. exactamente. Yo quiero agradecerte muchísimo. Llegamos al fin de esta charla por esta vez y te quiero agradecer muchísimo. Primero tu tiempo, luego el amor con el que haces las cosas, porque como parte de este gran, súper sistema, pues eres tú una de esas luces que también está haciendo, trabajando con estos organismos y haciendo y diciendo todo lo que piensas. Maravilloso, gracias por existir, por estar, porque así nos hacen No, falta personas que piensen de esa forma. Híjole, sería maravilloso que biólogos que se hagan escuchar, no, a pesar de todo. ¿Has encontrado problemas, Betsy, siendo mujer, siendo bióloga, teniendo los pensamientos que tienes? ¿Has encontrado problemas para oírte escuchar, para hacerte escuchar? sí, sí, lamentablemente sí. Lamentablemente he tenido en esa parte mala suerte. He tenido colegas que por ser mujer no me querían colocar en algún puesto, no me querían dejar hacer algún muestreo porque pensaban que no iba a ser posible. He tenido personas que por tú decir lo que piensas y decir eso no está bien, esto no tiene sentido, eres la típica mujer mandona. Sí. Eh, he tenido personas que por ser mujer no me quieren escuchar, o simplemente el trabajo que se les da es como... Ajá. Sí, he tenido malas experiencias, muy malas experiencias. He tenido personas, la ciencia es un poco difícil, no la ciencia, la academia, el ambiente, a veces puede Es, ser muy ingrato, y eso es lo que te digo, el ego lamentablemente está muy presente en algunos científicos, y algo que me parece que o sea, que estamos necesitando increíblemente, o sea, estamos en emergencia, es
la ética. Necesitamos volver a ser muy éticos. Lo que nosotros hacemos requiere de mucha ética, de dejar el ego atrás, porque como en todo, hay personas que inventan datos, hay personas que no son honestas, Ajá. hay personas que por conseguir un artículo pisotean a muchos, lo cual no me parece correcto. Y es volver a esa honestidad, es volver a esto fue lo que vi, es volver a dar crédito a las personas que están contigo, porque tú nunca logras nada solo. En ningún estudio todo lo haces completamente solo, eso ya no pasa. Eso ya no pasa. De pronto yo lo entiendo en los primeros naturalistas que se sentaban horas y eran los únicos que tenían ese acceso y los únicos que estaban generando información. Pero la comunidad científica es tan grande ahora que siempre necesitamos otras personas y hay que darle crédito. Tanto nosotros molestamos con hay que citar, pues hay que citar a la gente, hay que decirle, oye, muchas gracias. Este trabajo, los trabajos que he logrado, a mí me da muy duro decir he logrado, porque han sido innumerables personas que han dado de su tiempo, que han dado de su vida, que han dado de su esfuerzo, que han tenido la paciencia de explicarme, de llevarme de la mano y decir, eso no se hace. y, y es muy importante volver a eso, es muy importante el volver a hacer la información amiga de nosotros, no enemiga, no decir yo tengo esto, pero es mío y no te lo voy a dar. Exacto. Sí, yo creo que la ética es muy importante, creo que enseñar bioética y enseñarle a las personas que están contigo o a tu alrededor, sean biólogos o no sean biólogos, es ser correcto. Es ser correcto porque ser correcto con las personas que tú trabajas cuando estás tratando de lograr algo, creo que refleja cómo eres y cómo tratas a la gente a tu alrededor, incluso a la naturaleza. Entonces, es muy importante. El foco no son los científicos, el foco es la información. Entonces, sí, hay personas que logran mucho y se los agradecemos, pero hay que darle crédito a las personas que trabajan con ellos, hay que darle crédito al tiempo, al esfuerzo. Y sí, o sea, es duro y como mujer muchas veces me he sentido completamente sola o que digo, ya no más, pero el amor por la ciencia y por lo que se hace, uno vuelve y respira y dice, no, hay gente muy buena, hay gente que no es sexista, hay gente que quiere trabajar, hay gente que es correcta, que es ética, que es profesional. Entonces uno vuelve a coger ánimo como en todo, uno se vuelve a parar, se sacude y dice, para allá vamos. Y me considero muy afortunada porque siempre he encontrado personas que vuelven y te dicen, no, estamos bien, vamos a hacer esto, se puede hacer esto. Y que vuelves a ver esa ciencia que para ti es la pasión, ¿no? La pasión que tú tienes, es la ciencia que genera información, que genera soluciones, que concilia conceptos, concilia acciones, concilia muchísimas cosas. Entonces, la ciencia para las mujeres, creo yo que en la actualidad nunca hemos tenido tantas opciones y tantas oportunidades como sexo, ¿verdad? Creo que es el mejor momento para ser mujer, pero no todo completamente sigue siendo color de rosa, ¿no? Todavía hay que trabajar. Y no solo hablo de la parte de los hombres, no, porque todo esto es de sociedad. Nosotros también tenemos actitudes en las que tenemos que cambiar como mujeres, que nos han ido enseñando y que no están correctas. Y que esto no es acerca de somos lo máximo, sino de hay que equilibrar la balanza. ¿Okay? Los dos somos humanos, necesitamos hacer esto, y no es sobre sexo, sino es sobre científicos, es sobre personas, es sobre humanos. Entonces, creo yo eso. A pesar de todo lo malo que puede pasar o que pudo haber pasado, yo estoy muy contenta. Siempre he encontrado personas espectaculares y les estoy muy agradecida. Y nada, siempre me emociona ver porque a personas que hace mucho lo veo, porque en cada biólogo hay un universo diferente, ¿no? Entonces es espectacular volver a conectar, es volver a ver a las personas
eh, que hace mucho no veía, que hace mucho no te veo y te agradezco muchísimo que me invites y perdón si mucha gente encuentra esto un poco folclórico, pero creo yo que así debe, como que la ciencia tiene que apuntar a lo más sencillo. Eso es, estamos totalmente de acuerdo. Compartimos muchas cosas de corazón a corazón, aunque tantos años que no nos veíamos y yo estoy muy contenta. Me has dado esta mañana un alimento espiritual que no cambiaría por nada el día de hoy. Te agradezco muchísimo, de veras de mi corazón. No, gracias a ti. Compartimos también esos maltratos dentro, como mujer científica, he recibido los mismos maltratos que tú, me ha costado muchísimo trabajo hacerme oír. Pero seguimos acá y ¿sabes qué me encanta? Gracias por traernos todo este conocimiento de esta manera tan digerible, tan rica, tan fácil, porque yo lo que quiero dejar en las personas que te escuchen, que hoy nos escuchen, es saquemos ese reptil interior, ¿no? Seamos resilientes, sigamos adelante, poco importa lo que pase y lo que la gente quiera decir, hay siempre buenos, ¿no? Y gente que está dispuesta a pelear, a luchar en el día a día y a seguir adelante con sus sueños. Qué maravilloso escucharte con tanta pasión hablar de lo que te gusta. Te agradezco No, muchísimo. no, te agradezco a ti, a mí, pues, no sé, mucha gente, mis hermanos se burlan que porque yo hablo como niña chiquita cuando hablo de cocodrilos, pero es que me encantan, me emociono. Y no, te estoy eternamente agradecida, primero porque me encanta verte, te tengo muchísimo cariño, hace años no nos veíamos, es cierto. Eh, y nada, me encanta hablar de esto con otra bióloga, con otra persona que ha pasado cosas muy similares y nada, me hace feliz, me hace muy feliz y te agradezco muchísimo. Y hay que repetirlo, no, no lo tienes que grabar, pero solo para vernos, para echar chisme, como dicen por ahí. Eso, ay, gracias. Claro que sí. No, me alegra muchísimo verte. Me pone muy, muy contenta.